Buenos días, bienvenidos a este segundo módulo del curso de Principios Básicos de Publicaciones Científicas, preparado especialmente para personal de laboratorio. Y en esta ocasión, si recuerdan, en el primer módulo vimos el paso 1, que era la preparación para publicar. En esta ocasión vamos a ver la parte de redacción médica concretamente. Y si bien en esta parte intervienen más los redactores médicos y los autores, es importante que desde el laboratorio sepan cómo funciona esta parte, de esa forma puedan optimizar sus aportaciones en este importante paso para lograr una publicación científica. Lo primero que tenemos que ver aquí son los tipos de artículos que existen y su estructura. Básicamente los tipos de artículos que existen son artículos originales, de revisión, casos clínicos y carta al editor, y cada uno tiene una estructura específica que hay que conocer y hay que saber para poder aportar cosas concretas y en el momento adecuado para lograr una publicación científica lo más óptima posible. Entonces, cuando hablamos de estudios originales, hablamos tanto de estudios pivotales, doble ciego, controlados con placebo y hechos en distintos países o en distintos hospitales de un mismo país, estudios observacionales, farmacoeconómicos, retrospectivos, epidemiológicos, pero hasta encuestas son artículos originales. Con lo cual, cuando hablamos de artículos originales y hablamos de su estructura, incluimos a todo este tipo de artículos. Y todos ellos responden a una estructura común, que es conocida por sus siglas en inglés, que coinciden con las siglas en español, que es IMRD, que no es más que introducción, métodos, resultados y discusión. Y se completan con el título, el abstract, la bibliografía y las tablas y figuras. Pero el núcleo del artículo es la estructura IMRD, que además de responder a estos títulos de introducción, métodos, resultados y discusión, se pueden relacionar con una pregunta concreta y sobre todo con un verbo, que es fácil de recordar que cuando uno escribe un artículo científico, si recuerda estos 4 verbos y verifica que su sección de introducción, de método, resultados o de discusión responde al verbo que corresponde, es que está escribiendo el artículo correctamente. En la introducción se debe justificar, se debe establecer la pregunta que queremos responder. En la introducción de un artículo científico se coloca el objetivo, las hipótesis que quiero demostrar. Por eso es justificar. ¿Qué pregunta quiero responder? ¿Por qué voy a escribir este artículo? En métodos hay que repetir el planteo de cómo he obtenido esas respuestas, cómo es el proceso que he establecido para poder obtener las respuestas que estoy buscando. En los resultados es describir qué he encontrado y de esa forma describir lo que he encontrado. Y en la discusión es interpretar, de acuerdo a lo que he encontrado y a las publicaciones existentes sobre el tema, interpreto mis resultados y compruebo si he demostrado o no las hipótesis que planteé en la introducción. Por lo tanto, introducción, justificar, métodos, repetir, resultados, describir y discusión, interpretar. Les recomiendo recordar esta relación entre secciones y verbos y comprobarlo cada vez que participan de la escritura de un artículo científico. Como dijimos antes, un artículo científico tiene un título que debe ser específico, conciso, informativo. Los títulos cortos atraen más la atención del lector y esto vale tanto para un artículo científico como para un artículo periodístico como para un libro. Los artículos cortos siempre atraen más la atención, son fáciles de recordar y motivan más a la lectura que los títulos largos. Deben incluir la información importante y no deben utilizar abreviaturas, al menos que sean muy comunes, de uso común y por todos conocidos, y en esos casos sí utilizar abreviaturas. Esto es importante que ustedes lo sepan porque muchas veces los laboratorios hacen comentarios o quieren introducir alguna cosa en los títulos, deben recordar estos principios que rigen a todos los títulos de los artículos científicos. Hablemos del abstract, aunque no estamos siguiendo la cronología en que se escribe, porque el abstract de un artículo debe hacerse siempre al final. ¿Por qué?
Porque el abstract de un artículo es el resumen de todo el artículo. Y debe motivar al lector a leer el resto del artículo. Y en esto se diferencia del abstract de un congreso, que luego más adelante en este módulo vamos a comentarlo. Pero el abstract de un artículo debe motivar a leerlo y por lo tanto debe hacerse al final cuando ya tengo todo el artículo escrito. Además de seguir las instrucciones en cuanto al límite de palabras y siguiendo las instrucciones del límite de palabras debo ser concreto para poder motivar al lector sin pasarme del límite de palabras. Por eso, los errores más frecuentes en el abstract es que es demasiado corto, y por lo tanto no dice nada y no motiva, o es demasiado largo, por lo tanto dice todo y el lector no se motiva a leer el resto del artículo, total ya leyó todo en el abstract. Hay que evitar muchos datos numéricos, la conclusión se debe corresponder con los resultados, y mi recomendación es no utilizar abreviaturas o utilizar las mínimas indispensables cuando uno escribe el abstract de un artículo. Dijimos que el abstract se escribe al final, por lo tanto, para escribir un artículo empiezo escribiendo la introducción. Y a mí, cuando hablo de introducción, me gusta mucho la palabra que utilizan en inglés, que es background, porque introducción en español es presentar, y background va más allá. No es solo presentar, sino que es hacer una breve reseña de los conocimientos actuales sobre el tema, basarlo en bibliografía reciente. La introducción, junto con la discusión, son las dos secciones donde se utiliza bibliografía. Es mucho más raro utilizarla en métodos y en resultados de un artículo original no se utiliza bibliografía. Entonces la bibliografía de un artículo básicamente va en la introducción y en la discusión. Debe ser reciente y relevante. Se definen las hipótesis, los objetivos principales y los secundarios. Todo esto debe estar incluido en la introducción. Por eso es más que una introducción, que es a lo que nos induce la palabra en español. Y por eso me gusta la palabra background, porque es una puesta en escena donde digo las hipótesis y los objetivos de mi estudio. Y normalmente, esto es una recomendación, no es una norma, debe escribirse en presente. Pero no es, insisto, no es una norma y según el artículo puede escribirse una introducción en otro tiempo verbal perfectamente. Ahora bien, en una introducción hay que seguir más o menos esta lógica en cuanto a cómo presentar la información. Incidencia de la enfermedad, síntomas de la enfermedad, opciones terapéuticas disponibles, objetivo de mi estudio y hipótesis de trabajo y la introducción al estudio que yo he hecho para que luego se completa con la sección de métodos que viene inmediatamente luego de la introducción. Por eso, en la introducción de los artículos científicos, los errores más frecuentes o lo que hay que evitar es la hipótesis de trabajo tiene que estar definida, tiene que justificarse el estudio, no incluir demasiada bibliografía, por lo que dije antes, las dos secciones donde va más bibliografía es la introducción y la discusión, pero recordar que las instrucciones de la revista puede haber un límite en la cantidad de bibliografía a incluir. Con lo cual, si incluyo toda la bibliografía en la introducción, no me queda bibliografía para incluir en la discusión. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. No debe ser muy extensa, porque si no, otra vez en las instrucciones de la revista viene un limitante en cantidad de palabras del artículo total. Si me extiendo mucho en la introducción, no me queda palabras para explicar los métodos, los resultados y la discusión. Con lo cual, debo ser medido en la extensión de la introducción. Y nunca incluir resultados o conclusiones en la introducción. Esto es muy importante. Luego de la introducción describo los métodos. ¿Se acuerdan cuál era la palabra, el verbo relacionado con métodos? Era repetir. Y aquí repito lo que hice. El diseño, el lugar, la población, las cuestiones éticas que son muy importantes. Cuando hablo de cuestiones éticas en los métodos me refiero a las aprobaciones que hayan tenido el estudio en cuanto a comité interno del hospital, en cuanto a aprobaciones gubernamentales e incluso el consentimiento de pacientes. Todo eso hay que ponerlo en métodos. ¿Qué se hace y cómo se mide? Los paquetes estadísticos que vaya a utilizar, por ejemplo, o el análisis estadístico que vaya a hacer. Y como ya se hizo, normalmente se escribe en pasado y con una secuencia lógica, pero otra vez no es indispensable escribirlo en pasado, pero es lo más lógico escribirlo en pasado. Y en la parte de métodos, debo evitar o debo ser claro en la descripción de los métodos utilizados, no debo olvidarme de cuestiones éticas y debo mencionar con su nombre los paquetes estadísticos utilizados. Estos son errores muy frecuentes que se hacen
cuando se escriben los métodos. Una vez escritos los métodos, paso a la parte de resultados, que debería ser la parte más fácil de escribir, porque es describir. Describir los hallazgos que he obtenido en mi investigación. Y aquí es donde se utilizan normalmente las gráficas y las tablas. No significa que no pueda haber gráficas y tablas en, por ejemplo, métodos, si explico en un diagrama de flujo los métodos de inclusión o exclusión de pacientes. Pero lo más normal es que las gráficas y tablas se incluyan en la parte de resultados. Y la parte de resultados también debo utilizar el tiempo pasado porque es algo que ya hice. Por eso es importante que los errores más frecuentes en resultados son duplicar la información en textos y gráficas. Cuidado con esto. Si tengo un limitante en cantidad de texto y tengo un limitante en cantidad de gráficas, no es necesario poner las cosas dos veces. O lo explico en el texto o lo explico en las gráficas, según me convenga, según creo que sea más claro para el lector y también según los limitantes de palabras y de gráficas que tenga. Pero no es necesario ponerlo en las dos partes. Los números del texto deben coincidir con los de las gráficas. Los resultados deben seguir un orden. Esto es un error muy frecuente. Los autores, como tienen interiorizado el proyecto que han hecho, lo explican sin un orden lógico y hacen difícil la lectura de los lectores. Con lo cual, es recomendable seguir un orden y debo incluir siempre todos los resultados obtenidos. En un estudio se deben incluir todos los resultados obtenidos y no solo los que confirman la hipótesis que planteé en la introducción. Cuidado con esto, y también esto es una recomendación para los laboratorios, si hay resultados que no son favorables a vuestra molécula, deben incluirse también, es una cuestión ética. En los resultados deben incluirse todos los resultados obtenidos. Luego paso a la parte de discusión, que aquí es donde explico, donde interpreto los resultados, se resumen los hallazgos obtenidos, se interpretan los resultados y se comparan con publicaciones previas sobre el tema. Esto es lo importante y lo rico de la discusión. Pongo mis resultados, los interpreto y los comparo con publicaciones previas. Siempre apuntando a demostrar mi hipótesis, que puede haberse demostrado o no. Todo eso lo tengo que poner en la discusión. Y nunca olvidarse las limitaciones de mi estudio, si las tiene, y el último párrafo siempre reservarlo para las conclusiones. Las conclusiones no deben ocupar más de un párrafo, o dos, al final. Y donde me puedo explayar es en la discusión. Por eso, los errores más frecuentes en la discusión son que la interpretación no se corresponde con los resultados, que se exagere los resultados, que se olviden de detallar las limitaciones. Puede ser un olvido, puede ser adrede, no lo hagan de ninguna de las dos maneras. Y las conclusiones deben estar alineadas con todo el resto del artículo, es decir, si tengo un flujo en métodos, en resultados y en discusión, las conclusiones deben corresponderse con ese flujo, con ese hilo del relato, y no pueden descolgarse porque no termino de confirmar mis hipótesis. Las conclusiones deben corresponderse con todo el resto del artículo. En cuanto a las referencias deben estar actualizadas, se recomienda que no sean más antiguas que 5 años. El formato debe seguir las instrucciones de la revista. Esto es muy importante porque si no luego se los devuelven cuando hacen la submission y es el doble de trabajo. Se recomienda utilizar documentos primarios. ¿Qué se refiere a documentos primarios? Por ejemplo, si yo tengo una revisión donde se resumen varios artículos originales, lo recomendable es no utilizar la revisión, sino utilizar esos artículos originales. Y solamente utilizar la revisión si quiero expresar en mi artículo la interpretación de esa revisión. Si voy a utilizar los datos, mejor utilizar los artículos originales. Y lo mismo con las referencias electrónicas. Las referencias electrónicas hay que utilizar el URL correcto y sobre todo es importante colocar la fecha de la última visita. ¿Por qué? Porque si el revisor cuando entra en el URL ve algo diferente, ustedes siempre tienen el justificativo de que hasta que ustedes lo vieron, como autores, vieron lo que están poniendo en el artículo. Si se visita después y hubo cambios posteriores, no es responsabilidad del autor. Así que es importante poner la fecha de la última visita.
Muy bien. Tenemos los artículos de revisión, que los podemos dividir en dos grandes grupos, narrativas y sistemáticas. Una revisión narrativa responde a una pregunta amplia, no sigue una metodología específica de búsqueda y selección de artículos, y sobre todo ofrece datos cualitativos. Por lo tanto, a menudo las conclusiones suelen ser sesgadas, sobre todo si se quiere tomar esas conclusiones como cuantitativas. Hay que tener en claro que una revisión narrativa sirve para sacar datos cualitativos y conclusiones basadas en esos datos cualitativos. A diferencia de una revisión sistemática que responde a una pregunta concreta, que sigue una metodología específica de búsqueda y selección de artículos, y que por lo tanto ofrece datos cuantitativos que permiten conclusiones basadas en la evidencia. No estoy diciendo que una revisión es mejor que la otra, pero sí que hay que saber cuándo utilizar cada cual. Una revisión narrativa permite sacar conclusiones basadas en datos cualitativos y una revisión sistemática permite sacar conclusiones basadas en la evidencia y en datos cuantitativos. Si se utilizan correctamente, son tan válidas las publicaciones de revisiones narrativas como de revisiones sistemáticas. Lo que no se puede hacer es una revisión narrativa y utilizarla para sacar conclusiones que corresponden a una revisión sistemática y viceversa. En cuanto a estructura, un artículo de revisión se puede decir que sigue la estructura de IMRD, es decir, introducción, métodos, resultados y discusión. Es importante seguir las instrucciones de la revista, como en todos los artículos, y sobre todo en una revisión es importante utilizar referencias actualizadas. Otra forma de comunicación científica son los casos clínicos. Y aunque muchos crean que los casos clínicos no se utilizan o no se pueden publicar, eso es un error. Los casos clínicos es la forma más antigua de compartir conocimientos médicos. Se ha encontrado en el Antiguo Egipto un papiro del 1600 a.C. sobre 48 casos de dislocación de mandíbula. Y podemos decir que después de casi 4.000 años, los reportes de casos clínicos siguen siendo una forma eficaz de comunicar resultados de la práctica clínica. Como antes mencioné para las revisiones, lo importante es saber cómo y cuándo usarlos. Y dónde también, porque no todas las revistas aceptan casos clínicos. Pero si se elige bien la revista, se explica bien el caso clínico y se utiliza en el momento adecuado, los casos clínicos son una forma de comunicación científica tan válida como un original o una revisión. Porque los casos clínicos educan, contribuyen a la evidencia científica, pueden sugerir nuevas hipótesis, tanto en cuanto a enfermedades, en cuanto a síndromes, en cuanto a efectos adversos, con lo cual los casos clínicos pueden ser el antecedente para escribir un artículo completo, o para hacer un estudio completo y luego escribir el artículo. Por lo tanto, los casos clínicos son una forma válida de comunicación científica si están bien hechos y comunicados en el momento y en el sitio adecuado. En cuanto a estructura, aquí es un poco diferente, sigue una estructura similar a IMRD, pero en vez de métodos hablamos de descripción del caso, porque los casos clínicos no siguen un método específico, sino que siguen, se describe el caso que se ha utilizado para luego sacar los resultados y las conclusiones. Pero la introducción, resultados y discusión, conclusiones son los mismos que en un artículo original. Otra forma de comunicación científica es la carta al editor. La carta al editor es una de las secciones más leídas de las revistas y es una forma de comunicarse con los lectores, porque el autor tiene la oportunidad de dar su opinión sobre un tema específico y además generar debate. Por lo tanto, si queremos publicar una carta al editor, tenemos que atender a las razones para publicarla. Puede ser en desacuerdo con un artículo publicado, puede ser acuerdo con un artículo publicado, es decir, reforzar lo que dijo un autor sobre un artículo. Puede ser el derecho a réplica de un artículo que uno ha publicado y que alguien lo ha criticado y el autor quiere replicar. O incluso se puede utilizar para publicar datos de interés preliminares sobre un tema de mucha actualidad. A los principios de la pandemia, allá por los meses de marzo, abril, las primeras publicaciones de COVID-19 eran todas en formato carta al editor, o en su gran mayoría, porque todavía no había estudios, no había datos suficientes para publicar un artículo original, ni mucho menos una revisión. Luego ya se fueron publicando artículos originales e incluso revisiones. Pero al principio, la forma más práctica eran cartas al editor sobre el tema.
La carta al editor tiene su estructura específica, que yo aquí he forzado un poco del inglés al español. Se llama EPIC, por sus siglas en inglés, Engage, Propose, Illustrate, Call to Action, y que en español podríamos decir que el Engage es enganchar al lector con el título y el tema. La P de Propose es proponer una acción específica sobre el tema. Las cartas al editor siempre tienen que tener una propuesta, tienen que tener una explicación, tienen que ilustrar sobre la importancia del tema y cómo resolverlo, y tienen que comunicar cuáles serán los próximos pasos. Por eso el call to action, el comunicar. La carta al editor tiene que tener un sentido, no se puede escribir una carta al editor sin dar las razones por las que estoy escribiendo y la comunicación de los próximos pasos a seguir. Otra carta que acompaña los artículos científicos y que no es la carta del editor es lo que se llama carta de presentación o cover letter. Debe estar dirigida al editor, debe incluir todos los datos del autor para correspondencia, quien es quien firma la carta, el título del trabajo y la sección de la revista a la que está orientado. Tiene que hablar de los aspectos éticos, pero no desde el punto de vista que comentamos antes en la sección de métodos, sino que lo que estoy presentando para este artículo no se ha publicado previamente. Y en 2 o 3 párrafos explicar por qué es importante el estudio y por qué he elegido la revista que he elegido. En algunas cartas al editor se pueden sugerir revisores, sobre todo cuando es un tema muy específico y que hay pocos expertos en el país o en el mundo, se pueden sugerir estos revisores y los editores lo van a agradecer. No siempre los van a utilizar, pero los van a agradecer. Y también se puede poner cualquier otro comentario de interés para el editor. Mi recomendación es siempre que se hace la submission de un artículo, se lo acompañe de una carta de presentación. Como dije al principio, no me olvido de comentar el tema de abstracts y póster para congresos. Y como dije al principio, cuando hablé de abstract de un artículo, el abstract de un congreso es diferente que el abstract de un artículo. ¿Por qué? Porque el abstract de un artículo debe motivar a la lectura del artículo. Y en el abstract de un congreso tengo que contar toda la historia completa. No tengo un artículo. Por lo tanto, en 300 o en 250 palabras, según el congreso, debo contar toda la historia. En cambio, en el abstract de un artículo no debo contar toda la historia porque tengo el artículo. Debo motivar a que se lean el resto del artículo. Y los pósters complementan la historia contada agregando ayudas visuales como gráficas y tablas. La estructura de un abstract de un congreso es similar a la estructura de un artículo original, pero más completa. Debo motivar otra vez con el título. Aquí puedo extenderme en el título porque debo motivar a leer el resto del abstract. Y debo explicar todo en introducción, objetivos, métodos, resultados y discusión. Debo explicar todo el estudio que hice en 300 palabras. Este es el gran desafío del abstract de un congreso. Normalmente el abstract de un congreso es la antesala para el artículo completo, pero es una forma efectiva de comunicar. Y hoy por hoy, aunque no hay congresos presenciales, todos los congresos virtuales siguen aceptando abstracts y los siguen publicando. Por lo tanto, los abstracts de los congresos hoy por hoy todavía tienen más vigencia y más importancia en cuanto a formas de comunicación de nuevos hallazgos en el área terapéutica que se esté investigando. Por eso es importante también que los laboratorios conozcan esta información y sigan apoyando la publicación de abstracts en los congresos, porque hoy en día es una forma muy eficaz de comunicación científica. Y como dije, se complementan con los pósters, que los pósters tienen que seguir las instrucciones del Congreso en cuanto a estructura. Hay que respetar la fecha de submission tanto para abstracts como para pósters. Las tablas y figuras se recomiendan siempre dejarlas para los pósters y evitar usarlas en los abstracts para tener un complemento con los pósters. Y en cuanto a pósters, aquí les dejo un par de URL que son muy útiles porque contienen cientos de diseños de pósters en formatos y en tamaños, cubriendo casi todas las especificaciones que pueden tener los congresos de hoy en día. Son muy útiles en cuanto a templates para realizar el póster. Por lo tanto, queda claro que un abstract de un congreso es totalmente diferente que un abstract de un artículo porque tienen funciones totalmente diferentes. En este módulo, resumiendo, hemos visto los pasos específicos para
escribir, para redactar un artículo científico, y aunque, como dije al principio, es la tarea básica de un redactor médico y de un autor, es importante que del laboratorio conozcan estos pasos, sobre todo porque el laboratorio interviene muchas veces en cuanto a la supervisión y revisión del artículo científico, y conociendo estos pasos y conociendo las distintas secciones y sus características, evita hacer comentarios que pueden ir en contra de las buenas prácticas de publicaciones y en cuanto a la estructura correcta de cada una de las secciones, como por ejemplo pedir que los resultados se incluyan en la introducción o pedir que se omita información o que se agregue información de más en los métodos, solo como ejemplo. Así que los invito a hacer preguntas sobre este módulo. Le paso rápidamente la bibliografía utilizada en este módulo. Y también los invito a captar este código QR y a responder el breve cuestionario que hay en este código, y aquellos que lo respondan recibirán un certificado como que han participado también en el módulo 2 del curso de publicaciones científicas. Si tienen dificultades con captar el código QR, les paso rápidamente las preguntas, pueden hacerle una foto, pueden hacer una captura de pantalla, y en las preguntas, y las mandan estas preguntas. Aquí tienen la pregunta número 1, aquí les dejo la pregunta número 2, las leen tranquilamente y las mandan a una dirección de correo que les voy a pasar ahora al final. Y si no pudieron captar el código QR, mandan las respuestas poniendo la pregunta y la opción correcta, y también recibirán un diploma por su participación. Aquí está la pregunta número 5. Y mandan todas las respuestas a este email, y la señora Graciela Risi, les dejo aquí el email otra vez, les enviará el certificado de vuelta al correo. Pero lo más práctico, insisto, es capturar el código QR. Pues con esto terminamos este módulo. Muchas gracias y quedo a disposición para responder las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Buenos días.